El 8 de agosto de 1824, el erudito clásico alemán Friedrich August Wolff falleció en la ciudad de Marsella. En los círculos académicos del siglo XIX, Wolff era famoso por su trabajo sobre los escritos del antiguo poeta griego Homero. Al utilizar el Venetus, un códice manuscrito, Wolff revolucionó el estudio del autor semilegendario de la Ilíada y la Odisea. Su trabajo planteó preguntas con las que los académicos aún luchan hoy en día. ¿Realmente escribió él la Ilíada y la Odisea? ¿Cuándo vivió? ¿Acaso fue una persona real? Esta es la historia de Homero, el cronista de Aquiles, Odiseo y la guerra de Troya. El hombre conocido en la historia como Homero nació alrededor del año 1100 a.C. en la ciudad de Esmirna, la actual ciudad de Izmir, en el oeste de Turquía. Al menos, eso es lo que afirma una de las muchas leyendas que rodean la vida de Homero. También se dice que era el hijo ilegítimo de una mujer llamada Creteo y de un hombre desconocido, y que originalmente se llamaba Melesígenes por el río Meles. Estas son las afirmaciones hechas por el autor de La vida de Homero, una de las numerosas biografías del poeta escritas en la antigüedad. Al principio de la vida de Homero, el autor afirmaba ser el historiador Heródoto del siglo V a.C. Sin embargo, el verdadero Heródoto escribió en sus historias que Homero vivió alrededor del año 850 a.C., 250 años después de las fechas proporcionadas por el pseudo-Heródoto, el nombre que la mayoría de los estudiosos le da al autor anónimo de la vida de Homero. Estas dos tradiciones apuntan hacia la completa falta de consenso, incluso en la antigüedad, sobre quién fue Homero y cuándo vivió. Entre las dificultades para presentar una biografía tradicional de Homero, está que, como observa la clasicista estadounidense Mary Lefkowitz en su libro Las vidas de los poetas griegos, ningún relato sobreviviente de su vida fue aceptado jamás como canónico. Los relatos más antiguos sitúan los orígenes de Homero en Jonia, una región del Asia Menor occidental, centrada en la actual Esmirna, aproximadamente a 320 kilómetros al sur de la ciudad de Troya, en la costa occidental de la actual Turquía. Homero también fue asociado con la isla de Quíos, frente a la costa turca, y el poeta del siglo VII a.C., Simónides de Amorgos, describió a Homero como el hombre de Quíos. El autor del himno homérico a Apolo, tradicionalmente atribuido a Homero, se refiere a sí mismo como el hombre ciego de Quíos. La asociación de Homero con la isla era tan fuerte que un grupo de poetas en Quíos se llamaban a sí mismos los hijos de Homero. Para el siglo V a.C., el poeta Píndaro reconoce los orígenes de Homero en Quíos, pero también lo asocia con Esmirna en el continente. Para el siglo siguiente, el historiador Éforo de Sión ubicó el lugar de nacimiento de Homero en su propia ciudad natal de Sión, a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna. Relatos posteriores sitúan a Homero en la Grecia continental, en ciudades como Argos, Atenas y Pilos, y en islas como Salamina e Ítaca, el hogar de Odiseo. Básicamente, no hay consenso sobre dónde nació o vivió Homero, ni en qué siglo vivió. Evaluar la supuesta historia de vida de Homero es doblemente difícil por el hecho de que la Ilíada y la Odisea no ofrecen ningún tipo de información biográfica sobre su autor. La idea ampliamente aceptada de que Homero era ciego se basa en el personaje de Demódoco, un cantante ciego del libro 8 de la Odisea. Algunos relatos antiguos afirman que su nombre, Homeros, era un término utilizado en ciertas partes del mundo griego para referirse a una persona ciega, mientras que otros relatos afirman que Homeros significaba rehén, y que Homero o su padre habían sido prisioneros de guerra en algún momento. En la mitología y la literatura griegas, la ceguera a menudo se asocia con el vidente, cuya incapacidad para ver el mundo que lo rodea es compensada por el don de la profecía otorgado por los dioses. De igual manera,
Se supone que Homero compensó su deficiencia visual con su genio literario, un don de los dioses que le permitió componer y cantar miles de versos de memoria. La relación de Homero con los dioses a veces se hace explícita, y el filósofo Aristóteles afirmó que era hijo de una madre mortal y un padre divino. Otras genealogías antiguas de Homero lo hacen descendiente de Calíope, la musa de la poesía épica, y de Orfeo, el legendario bardo conocido principalmente por su descenso al inframundo. La gente de Esmirna creía que él era hijo del dios local del río Meles y de la ninfa Creteo. Cuando el emperador romano Adriano preguntó al oráculo de Delfos sobre los orígenes de Homero, recibió la respuesta de que Homero nació en Ítaca, a Telémaco y Policaste, respectivamente, el hijo y la hija de los héroes homéricos Odiseo y Néstor. Mientras que Demódoco pudo haber sido la inspiración para el ciego Homero, los antiguos biógrafos también asociaron a Homero con Taemio, el bardo que actúa en la corte de Odiseo en Ítaca. En resumen, existían docenas de tradiciones sobre quién era Homero y de dónde provenía. Otro tema de las antiguas biografías de Homero es el del bardo viajero o rapsoda, que recorría las ciudades griegas para participar en concursos de canto en festivales religiosos. En la Atenas del siglo VI, durante el reinado del tirano Pisístrato y sus hijos Hipias e Hiparco, los bardos errantes solían presentar interpretaciones de las epopeyas homéricas, durante el festival panatenaico dedicado a la patrona de la ciudad, la diosa Atenea. Era fácil imaginar a Homero como un precursor de estos poetas itinerantes. Los antiguos biógrafos también usaron la idea de Homero como un bardo errante para explicar su familiaridad con lugares lejanos, y para establecer un tiempo y un lugar para la composición de otros poemas que tradicionalmente se le atribuyen, como los himnos homéricos. Un texto conocido como el concurso de Hesíodo y Homero data del siglo II d.C., pero se basó en una narración del orador Alcídamas del siglo IV o antes de Cristo. Describe a Homero y Hesíodo, casi contemporáneo de Homero y autor de la Teogonía y los Trabajos y los Días, compitiendo entre sí en Calcis, en la isla de Eubea. Mientras que Homero es mostrado como el poeta más consumado, el rey Panades otorga la victoria a Hesíodo sobre la base de que su preocupación por la agricultura y la paz era más valiosa que la poesía de Homero sobre la guerra y el conflicto. Homero es descrito en términos similares por Sócrates en la República de Platón. Aunque Platón reconocía que Homero era el más grande de todos los poetas trágicos, la poesía homérica no tiene lugar en el estado ideal de Platón, donde la poesía y el arte eran herramientas de instrucción moral, en lugar de tratar sobre la violencia. Platón creía que la representación de dioses y héroes con defectos por parte de Homero corría el riesgo de corromper a sus lectores. Las críticas de Platón y otros a la poesía de Homero demuestran que la poesía de Homero ya ocupaba un lugar central en la educación griega en el siglo V a.C. Aunque existen muchos relatos diferentes sobre el nacimiento y la vida de Homero, las versiones antiguas tienden a aceptar la misma versión sobre la muerte de Homero. Un fragmento que se conserva de la vida de Homero de Alcídamas describe al poeta encontrándose con un grupo de jóvenes pescadores en la isla de Ios, quienes lo desafiaron a resolver un acertijo. A los que atrapamos los dejamos atrás, y a los que no atrapamos los traemos. Cuando Homero no pudo responder el acertijo, ellos le dijeron que la respuesta era piojos. Los piojos que habían atrapado mientras se despiojaban los dejaron atrás, pero los que no atraparon los trajeron con ellos en su ropa. En ese momento, Homero recordó una advertencia de un oráculo que sugería que su muerte estaba cerca. El contenido de los pronunciamientos del oráculo no está claro, y puede haber sido una referencia a un texto perdido. Reconociendo su inminente fallecimiento, Homero compuso su propio epitafio. Aquí la tierra cubre la sagrada cabeza, el glorificador de héroes, el divino Homero. Luego resbaló en el suelo embarrado y sufrió una caída fatal. El relato de Alcídamas parece haber sido inspirado por una anécdota contada por el filósofo Heráclito, quien relató el fracaso de Homero
al responder el acertijo sobre los piojos que le planteó un grupo de niños, para demostrar cómo incluso las mentes humanas más sabias son capaces de ser engañadas. Aristóteles posteriormente siguió el relato de Alcídamas al narrar la muerte de Homero, aunque en esta ocasión la advertencia del oráculo fue que tuviera cuidado con un acertijo de unos jóvenes eníos. Además, el Homero de Aristóteles muere de depresión después de no poder resolver el acertijo, y su epitafio es compuesto por sus dolientes. El concurso de Hesíodo y Homero sigue a Aristóteles en el contenido de la profecía del oráculo de que moriría Eníos, y que tuviera cuidado con los niños pequeños que cuentan acertijos. Pero hace eco del relato de Alcídamas de que Homero compuso su propio epitafio antes de morir. Mientras que el acertijo del pescador también aparece en Pseudo Heródoto, Homero no muere porque no pudo responderlo, sino porque ya estaba enfermo. A pesar de los mejores esfuerzos del Pseudo Heródoto por reconciliar estos relatos contradictorios, la existencia de varias tradiciones rivales sobre la vida de Homero hacia finales de la antigüedad genera serias dudas sobre si alguna de ellas puede considerarse auténtica, épica o si realmente podemos saber algo con certeza sobre el Homero histórico. Sin embargo, las biografías antiguas de Homero presentan características compartidas, como la figura del bardo ciego itinerante, y el deseo de vincular a Homero con decenas de ciudades griegas antiguas, lo que es un testimonio de su popularidad. Durante siglos ha existido la creencia general de que Homero fue una figura enigmática que escribió la Ilíada y la Odisea en la antigüedad, pero sobre quien poco se podía saber de manera concreta. Pero, a principios del siglo XIX, los estudiosos clásicos y filólogos comenzaron a intentar estudiarlo de manera más sistemática. Esto llegó a conocerse como la cuestión homérica en los círculos académicos e involucraba varias preguntas. Una gran parte de esto se centra en la autoría de la Ilíada y la Odisea. Académicos de diferentes disciplinas han abordado la cuestión homérica de distintas maneras. Como explica Barry Powell en su libro Homero, los filólogos están principalmente interesados en determinar los orígenes de los textos homéricos, mientras que los historiadores están más interesados en entender si las epopeyas homéricas se basan en hechos históricos reales o qué revelan sobre la sociedad, la política y las tácticas militares de la antigua Grecia. Tales preguntas son menos relevantes para los lectores no especializados de la Ilíada y la Odisea, cuya experiencia con los textos se basa en factores literarios como la trama, el drama, los personajes y sus virtudes morales, o la falta de ellas. Gran parte de este estudio sobre la cuestión homérica se centra en cómo se habrían interpretado y escuchado los poemas que se supone escribió Homero. Mientras que las audiencias modernas están predominantemente familiarizadas con las epopeyas homéricas como textos escritos que se leen ya sea en griego original o en traducción, las audiencias griegas usualmente las escuchaban cantadas y representadas de manera oral. Por lo tanto, aunque los filólogos no pueden esperar recrear las epopeyas homéricas tal como Homero las habría conocido, utilizan evidencia de los textos homéricos y de otras fuentes para acercarse al Homero original. Los textos mismos han evolucionado a lo largo de los siglos, tanto en cuanto a cómo aparecen las letras en la página, como en el material en el que fueron escritos. La ortografía griega clásica estándar no se codificó hasta finales del siglo XVIII, y la evidencia arqueológica muestra que las formas más antiguas del alfabeto griego tenían letras de formas diferentes, sin espacios, y la dirección de la lectura cambiaba de derecha a izquierda, y luego de izquierda a derecha en líneas alternas. El texto completo más antiguo que se conserva de la Ilíada es un códice en vitela que data del siglo Bmestema desde Risto. Antes del siglo II d.C., los textos se escribían en rollos de papiro, y cada uno de los 24 libros de la Ilíada y la Odisea de Homero habría sido un rollo separado. Existen más fragmentos de papiro de Homero en el registro arqueológico que de cualquier otro autor clásico, y los más antiguos datan del siglo XIII, Egipto antes de Cristo, donde el clima cálido permitió que fragmentos de papiro sobrevivieran en el desierto durante miles de años. Se entiende que existían textos canónicos de la Ilíada y la Odisea para presentaciones en festivales durante la era de Pisístrato, en la Atenas del siglo VI, mientras que la referencia más antigua a Homero es del poeta Calino,
en la primera mitad del siglo VII a.C. Así que, aunque nuestra evidencia sobre el Homero histórico es prácticamente inexistente, o consiste en tradiciones literarias profundamente contradictorias, al menos podemos estar seguros de que la Ilíada y la Odisea estaban completas alrededor del año 600 o 650 a.C. Este es un punto de referencia útil para estudiar la cuestión homérica. Uno de los otros aspectos clave de la cuestión homérica es si el alfabeto griego completo ya había sido inventado cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea. El historiador judío Josefo, que escribió en el primer siglo después de Cristo, afirmó que dicen que incluso Homero no dejó sus poemas por escrito, sino que fueron transmitidos de memoria a partir de los cantos y que, por lo tanto, contienen muchas inconsistencias. El erudito alemán Friedrich August Wolff llegó a la misma conclusión en su publicación de 1795 Prolegómenos a Homero, una de las obras más influyentes de la investigación homérica. Wolff señaló en los prolegómenos que no hay ni una sola referencia a ninguna forma de escritura en la Ilíada y la Odisea. Él creía que, en ausencia de versiones escritas de los poemas, Homero compuso cantos más cortos que se transmitieron oralmente durante varios siglos, hasta cierto punto en que fueron escritas para la posteridad y combinadas en una sola narrativa. Wolff favorecía el concepto de la recensión pisístrátida, citando al orador romano Marco Tulio Cicerón, quien escribió que Pisístrato estableció el orden aceptado de los 24 libros de la Ilíada, cuando anteriormente habían sido poemas independientes y se recitaban en diferentes órdenes. En el diálogo platónico Hiparco, que la erudición moderna ya no atribuye al propio Platón, Sócrates le da el crédito al hijo de Pisístrato, Hiparco, por traer los poemas de Homero a Atenas y por determinar su orden canónico para su recitación. Wolff concluyó que, aunque la mayor parte del contenido de la Ilíada y la Odisea fue compilado a partir de canciones más cortas compuestas por Homero, algunas fueron compuestas en una etapa posterior por los Homericai, seguidores de Homero en Quíos, quienes posteriormente introdujeron los poemas de Homero en Atenas. Debido a esta erudición del siglo XIX, se desarrolló la visión predominante de que Homero no era realmente una figura histórica, sino una especie de bermanuensis, para describir a los poetas y escribas que habían puesto por escrito y refinado las historias de la Ilíada y la Odisea en los siglos VIII y VII a.C. Pero a principios del siglo XX, el clasicista estadounidense Milman Parry desafió esta visión predominante y volvió a argumentar que las epopeyas homéricas fueron compuestas por una sola mente creativa, que realmente existió una persona histórica llamada Homero, que produjo estos dos grandes poemas épicos sobre la guerra de Troya. Los defensores de un Homero histórico, como Parry, señalan que los dos poemas están llenos de términos estilísticos como Aquiles de los pies ligeros, el mar color de vino o la aurora de dedos rosados, que aparecen una y otra vez a lo largo de los poemas, y que sugieren un solo autor. Más allá de estos aspectos lingüísticos, hay bloques métricos en las rimas y la estructura de la Ilíada y la Odisea que apuntan hacia un autor común. En la Odisea, Odiseo es conocido por varios epítetos, incluyendo el noble Odiseo, el astuto Odiseo y Odiseo saqueador de ciudades, cada uno de los cuales es utilizado por el poeta cuando necesita una combinación particular de sílabas largas y cortas para encajar en el complejo marco métrico. Se podría argumentar que la totalidad de la poesía de Homero fue construida a partir de tales fórmulas, que podrían ser una línea completa, ya que no es raro que líneas enteras se repitan en el poema. Estos elementos estilísticos sugieren que es plausible que la Ilíada y la Odisea hayan sido escritas por un solo individuo, y la idea homérica podría ser históricamente precisa, aunque todavía no se puede probar más allá de toda duda. Por supuesto, independientemente de si una persona llamada Homero las escribió o no, la Ilíada y la Odisea se habrían interpretado de diferentes maneras en la antigüedad. Había tanto aedos que improvisaban cada vez que interpretaban los poemas épicos, de modo que ninguna presentación era igual a otra, como rapsodas, que memorizaban el texto escrito y lo interpretaban prácticamente de la misma manera cada vez.
Si Homero fue una persona real, entonces, basándonos en la forma en que describe las presentaciones poéticas en las dos obras, lo más probable es que él mismo fuera un Aedo, igual que los cantantes que describe en la Odisea. Él habría cantado canciones sobre la ira de Aquiles ante los muros de Troya y sobre Odiseo en varias ocasiones durante su carrera. Esto no significa que él haya sido quien escribió estos textos. De hecho, lo más probable es que, si realmente existió un poeta llamado Homero, él fue un poeta oral a quien se le atribuye haber reformado los dos poemas en su formato final. Y luego lo que hoy conocemos como la Ilíada y la Odisea, finalmente fue escrito por escribas en el siglo VII a.C. De hecho, algunos historiadores incluso sostienen que el alfabeto griego antiguo evolucionó entre los siglos VIII y VII a.C., para poder escribir obras poéticas como las de Homero y Hesíodo, que habían estado circulando en forma oral durante mucho tiempo. Una teoría sostiene que las epopeyas homéricas se escribieron por primera vez en la isla de Eubea, al este de Atenas, que era una de las sociedades más avanzadas de Grecia durante este periodo, y donde también predominaba el dialecto griego jónico de las epopeyas homéricas. Otros sostienen que existían varias tradiciones homéricas circulando al mismo tiempo entre el 800 a.C. y el 300 a.C., hasta que los textos canónicos de la Ilíada y la Odisea fueron seleccionados y codificados por editores que trabajaban en la Gran Biblioteca de Alejandría, en Egipto, en el siglo III a.C. Así que en este punto tenemos dos teorías distintas sobre Homero. Una sostiene que básicamente fue una invención, un seudónimo para un personaje mítico al que se le atribuyó la autoría de la Ilíada y la Odisea. Mientras que, en realidad, estos dos poemas épicos evolucionaron oralmente dentro de la sociedad griega durante cientos de años en la temprana Edad de Hierro. La otra sostiene que realmente existió un hombre llamado Homero, que fue responsable en gran medida de idear la historia de la Ilíada y la Odisea. Quizá en algún momento entre el 800 a.C. y el 650 a.C. Su obra fue luego escrita alrededor del siglo VII a.C. y transmitida como un texto escrito que se fue estandarizando con el tiempo. Sin embargo, hay una tercera teoría. Una que sostiene que la Ilíada y la Odisea pudieron haber sido obras de un solo autor en el sentido tradicional, pero que Homero no escribió ambas. Para evaluar esto, necesitamos analizar un poco más de cerca ambos textos. La Ilíada y la Odisea comparten un elenco de personajes similar, y se asume que el público de Homero ya estaría muy familiarizado con la historia más amplia de la Guerra de Troya. Por ejemplo, los relatos de la Guerra de Troya aparecen a lo largo de la literatura y la mitología griegas, mientras que también existen poemas épicos perdidos que formaban parte de un ciclo troyano más amplio. Por ejemplo, la historia de cómo la ciudad de Troya fue invadida usando el caballo de Troya y luego saqueada por los griegos en realidad aparece en la Iliopersis, una parte del ciclo troyano que está perdida y de la cual solo sabemos por referencias fragmentarias. Esta parte de la historia del sitio de Troya no aparece en la Ilíada. En cambio, la Ilíada se desarrolla durante el asedio de 10 años a Troya por una coalición de griegos. La acción principal ocurre durante unos pocos días cerca del final de la guerra. El enfoque del poema no es el asedio en sí, sino la ira de Aquiles, el más grande guerrero griego. Esto se hace explícito en el icónico comienzo del poema. Canta, diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Aquiles se enfureció cuando el jefe de la coalición griega, el rey Agamenón, le quitó a su concubina Briseida. A Aquiles le habían otorgado a Briseida como premio de guerra, y se muestra reacio a entregarla a un hombre que se mantiene al margen y da órdenes en lugar de participar personalmente en el combate. Después de que Aquiles se retira a su tienda y amenaza con regresar a casa navegando, los troyanos contraatacan e infligen grandes bajas a los griegos. Mientras tanto, los dioses en el monte Olimpo no son observadores imparciales, sino que tienen a sus propios favoritos en estos enfrentamientos mortales. Hera, Atenea y Poseidón favorecen a los griegos, mientras que Apolo, Ares y Afrodita apoyan a los troyanos.
En el libro 16, el rey de los dioses, Zeus, está resignado a la muerte de su hijo Sarpedón, un aliado troyano. Sarpedón es asesinado por el compañero más cercano de Aquiles, Patroclo, quien sale al campo de batalla usando la armadura de Aquiles para intentar revertir los avances troyanos. Patroclo ayuda a los griegos a recuperar la iniciativa, pero es asesinado bajo los muros de Troya por el príncipe troyano Héctor. Con la muerte de Patroclo, Aquiles dirige su furia hacia Héctor. Poniéndose una nueva armadura reluciente hecha por Hefesto, dios de la forja, Aquiles rompe las filas troyanas y mata a Héctor. Lleva el cuerpo sin vida de Héctor de regreso a su campamento y lo arrastra alrededor de la pira funeraria de Patroclo. El poema termina de manera conmovedora cuando el rey Príamo de Troya le pide personalmente a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo, y los dos hombres lamentan la pérdida de sus seres queridos. Así, la Ilíada transcurre durante unos 10 días hacia el final del asedio que duró 10 años, pero se centra en la rivalidad entre Aquiles y Agamenón, y el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor. No abarca toda la guerra. Aunque la narrativa de la Ilíada termina antes de la muerte de Aquiles y la caída de Troya, ambos eventos se mencionan en la Odisea. Comienza después de la guerra, cuando los griegos están regresando a sus tierras natales. Se centra en Odiseo, el gobernante del reino insular de Ítaca. Él fue responsable de construir el gran caballo de madera que los troyanos confundieron con un regalo y llevaron dentro de las murallas de su ciudad, solo para descubrir después que soldados griegos estaban escondidos dentro del caballo. Saltaron durante la noche y abrieron las puertas de la ciudad para permitir que los griegos la capturaran y la quemaran hasta los cimientos. Después de la caída de Troya, Odiseo y sus compañeros pasan 10 años viajando de regreso a casa. Mientras tanto, en Ítaca, la esposa de Odiseo, Penélope, y su hijo Telémaco no tienen noticias de él, y se presume que está muerto. Por lo tanto, su palacio está lleno de pretendientes ambiciosos, ansiosos por casarse con Penélope. Mientras Penélope recurre a tácticas de demora para mantener a raya a los pretendientes, Atenea, la diosa, le aconseja a Telémaco que busque noticias de su padre. Él se entera por el rey Menelao de Esparta que Odiseo ha estado cautivo durante 7 años por la ninfa Calipso en la isla de Ogygia. Finalmente, los dioses obligan a Calipso a permitir que Odiseo se marche, pero Poseidón provoca que naufrague en la tierra de los Feacios, donde la princesa Nausica lo rescata y lo lleva ante sus padres, el rey Alcino y la reina Arete. En la corte de los Feacios, Odiseo se conmueve profundamente cuando el bardo Demódoco, quien, como hemos visto, algunos estudiosos consideran que es Homero insertado en su propia obra, canta sobre la guerra de Troya. Odiseo revela su identidad aquí y les cuenta a sus anfitriones sobre los otros obstáculos que ha enfrentado después de salir de Troya, incluyendo la lucha contra el cíclope Polifemo y la bruja Circe, quien transforma a su tripulación en cerdos antes de tomar a Odiseo como su amante. Sin embargo, Odiseo está desesperado por regresar a Ítaca y finalmente logra hacerlo. Cuando llega allí, al principio se disfraza de un anciano mendigo hasta que puede derrotar a los pretendientes en un concurso de tiro con arco. Durante esto, habiendo confiscado sus armas en secreto de antemano, Odiseo y Telémaco proceden a masacrar a los pretendientes. Luego, Odiseo confirma su identidad a Penélope haciendo referencia a su lecho matrimonial, que él talló muchos años antes de un olivo. Algunos estudiosos sostienen que el marcado contraste entre las dos historias, una es un relato de conflicto entre seres humanos en el sitio de Troya, y la otra una larga y fantástica historia de viajes, monstruos y las tribulaciones de un solo hombre. Significa que la Ilíada y la Odisea fueron compuestas por diferentes poetas, y que Homero, en el mejor de los casos, solo creó una de ellas. Aunque puede que nunca sepamos si Homero existió o qué papel jugó realmente en la composición de la Ilíada y la Odisea, un tema que ha captado la misma atención de historiadores y arqueólogos es si la guerra de Troya, en torno a la cual se centran sus historias, realmente ocurrió o no. Durante más de 2000 años, los lectores de Homero han tratado de descubrir la historia detrás de la guerra de Troya.
Según Heródoto, la guerra de Troya fue un evento histórico que ocurrió aproximadamente 800 años antes de su época, es decir, alrededor del siglo XIII a.C. Esta siguió siendo la opinión predominante cuando Heinrich Schliemann descubrió el sitio de Troya a principios de la década de 1870. Schliemann solo se dio cuenta en los últimos meses de su vida que había excavado demasiado profundo, y gran parte de la evidencia arqueológica de Troya había sido destruida debido a sus métodos arqueológicos poco sofisticados. Mientras que los escépticos de Schliemann argumentaban que el sitio troyano que él encontró era demasiado pequeño para ser la Troya de Homero, excavaciones más recientes han descubierto evidencia de una gran ciudad amurallada que realmente corresponde a las descripciones de Homero sobre la ciudad, y que habría sido una rica metrópolis comercial, con vínculos comerciales con el Mar Negro y el Mediterráneo en la Edad de Bronce, cuando se dice que tuvo lugar la Guerra de Troya. Esta era la misma época que el Imperio Hitita, con base en el centro de Turquía, y el Reino Nuevo de Egipto. Tanto las fuentes hititas como las egipcias ofrecen pruebas contundentes de que ejércitos griegos cruzaron el mar Egeo para atacar Troya en el siglo XIII a.C. Aunque esto significa que los textos homéricos pueden tener algún valor histórico, no necesariamente quiere decir que todos los eventos que Homero describió en la Ilíada fueran reales. Incluso la fecha más temprana para Homero, si es que realmente existió, sitúa su vida cientos de años después. Mientras que la Ilíada y la Odisea solo se escribieron por primera vez en los siglos VIII o VII a.C., lo que significa que, en el mejor de los casos, estas historias constituyen una memoria cultural de una guerra destructiva que había ocurrido en el mundo griego cientos de años antes, en lugar de ser algún tipo de registro histórico preciso. En el ínterin, un colapso de la Edad de Bronce tardía llevó a la caída de la sofisticada civilización micénica en Grecia alrededor del año 1200 a.C. y a una posterior Edad Oscura griega. Troya fue abandonada alrededor del año 950 a.C. y no fue repoblada hasta siglos después. Además, la descripción que hace Homero de los griegos en la Ilíada combina elementos de la Edad de Bronce con los de su propia época. En la Ilíada, Homero describe que los griegos muertos eran cremados, mientras que los micénicos enterraban a sus reyes en grandes tumbas circulares, llamadas tolos. Los escudos que llevaban los griegos en la Ilíada son en su mayoría redondos, como los de la Edad de Hierro. Pero Homero también describe escudos que cubren todo el cuerpo, del tipo que usaban los griegos durante la Edad de Bronce, sobre todo el que llevaba Áyax, el más fuerte de todos los guerreros griegos en Troya. Por otro lado, la disputa entre Aquiles y Agamenón en la Ilíada aborda cuestiones políticas entre los griegos de la época de Homero sobre si la nobleza o la habilidad deberían ser la fuente del poder. Sin embargo, el catálogo de las naves del libro 2 de la Ilíada es una representación precisa del mundo griego de la Edad micénica. Por lo tanto, Homero, o quien haya sido responsable de la Ilíada y la Odisea, intentaba describir el mundo de la Edad de Bronce, perdido hace mucho tiempo, alrededor del año 1300 a.C., mientras también incorporaba elementos de su propia cultura griega, alrededor del año 800 a.C. aproximadamente. Como cualquier obra de ficción histórica, Homero combinaba elementos de realismo histórico con comentarios sobre la política y la sociedad de su propia época. Aquiles, Agamenón, Áyax y Odiseo eran nombres muy conocidos durante siglos antes de que la Ilíada y la Odisea fueran escritas, aunque sigue siendo incierto si realmente fueron figuras históricas reales. Quizás estaban vagamente basados en hombres reales que lucharon en una guerra de la Edad de Bronce, por la ciudad de Troya, y de quienes se habían transmitido varias historias de generación en generación, obviamente adornadas con el tiempo. Alternativamente, las historias encontradas en estos relatos podrían reflejar las preocupaciones políticas del mundo griego alrededor del año 750 a.C. o algo así. Por ejemplo, el relato de las aventuras de Odiseo pudo haber sido inspirado por el colonialismo griego alrededor del Mediterráneo, en una época en la que las ciudades-estado griegas estaban surgiendo de la Edad Oscura que siguió al colapso de la Edad de Bronce.
En esta interpretación, las criaturas monstruosas que Odiseo y sus compañeros encuentran son representaciones alegóricas de poblaciones nativas hostiles que resistieron el colonialismo griego por la fuerza. Los estudiosos que favorecen esta visión señalan que los viajes de Odiseo a tierras desconocidas podrían haber sido diseñados para reflejar el contacto griego con lugares como Sicilia, Francia e incluso España. De manera similar, las figuras hechizantes de Circe y Calipso y sus relaciones con Odiseo y sus compañeros podrían haber reflejado preocupaciones contemporáneas sobre la posibilidad de que los colonos griegos tuvieran relaciones con mujeres locales en estas tierras lejanas. En los siglos VIII y VII a.C. En última instancia, cualquier evaluación de estos elementos de la Ilíada y la Odisea no revelará nada más sobre Homero mismo, si es que alguna vez existió como una persona real y tangible. Uno se pregunta si él conocía a Ítaca o si la modeló basándose en alguna tierra que le era familiar. Sin embargo, incluso la ubicación de la isla natal de Odiseo es motivo de controversia. En el libro 9 de la Odisea, Odiseo le dice al rey Alcino que su hogar está cerca de las islas de Duliquio, Same y Zacinto. En el poema se afirma que Ítaca en sí misma se encuentra baja en el mar, la más lejana de todas hacia la oscuridad, una afirmación que generalmente se interpreta como el sol poniente. Mientras que la isla griega de Ítaca tradicionalmente ha sido identificada como la patria de Odiseo, con un texto del siglo III a.C. que hace referencia a un santuario y juegos dedicados a Odiseo, es montañosa y está directamente al este de la isla más grande de Cefalonia, que a su vez está al oeste del continente griego, no muy lejos de la desembocadura del Golfo de Corinto. Además, las islas de Duliquio y Same parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Mientras que Same suele identificarse como Cefalonia, la identidad de Duliquio siempre ha sido incierta. Los estudios arqueológicos no han revelado mucho más. Aunque el supuesto palacio de Agamenón en Micenas ha sido descubierto basándose en las descripciones de Homero, los arqueólogos han tenido dificultades para encontrar algún indicio del palacio de Odiseo. El arqueólogo alemán Guillermo Dörpfeld propuso que la Ítaca homérica era la isla de Lefkada, al norte de Ítaca. Otros ubicaron la Ítaca de Homero en Paleiki, la península occidental de Cefalonia, argumentando que alguna vez fue una isla separada antes de que una serie de terremotos llenara el estrecho canal de escombros. Otros sostienen que la actual Ítaca es la Ítaca de Homero, basándose en que la isla es de poca altitud en comparación con las islas circundantes y que esto coincide con las descripciones encontradas en la Odisea. En el año 2016, el profesor Thanasis Papadopoulos de la Universidad de Ioannina presentó los hallazgos de sus excavaciones realizadas entre 1994 y 2012 en un sitio al norte de Ítaca, tradicionalmente llamado la Escuela de Homero, o San Atanasio. Aunque las ruinas existentes son medievales, Papadopoulos encontró evidencia de un asentamiento de la Edad de Bronce y concluyó que este era el sitio del palacio de Odiseo. Otros lo disputan, sugiriendo que podría ser el sitio de un palacio duliquio en Ítaca. Teniendo en cuenta la descripción de Homero sobre otros lugares en la isla de Ítaca después del regreso de Odiseo, la ciudad principal de Ítaca no pudo haber estado ubicada en la parte norte de la isla, y en cambio, la ciudad en el istmo debió haber conectado las partes norte y sur de Ítaca al pie del monte Athos. Un santuario cercano de Apolo que data de la época de Homero fue descubierto en la década de 1930 y coincide con la descripción en la Odisea de un templo dedicado a Apolo cerca del palacio. Mientras que las ruinas de piedra en la cima del monte Athos han sido propuestas como candidatas para el palacio de Odiseo desde el siglo XIX. Una ubicación en la ladera sur de la montaña, en el emplazamiento de una serie de antiguas construcciones agrícolas, también es posible. Sin embargo, es poco probable que ningún trabajo arqueológico dé muchos frutos, ya que la estructura se encuentra sobre roca madre, y todos los sitios candidatos en el istmo de Athos han sido descartados por ser demasiado modestos para el palacio de Odiseo. El sitio de la Escuela de Homero propuesto por Papadopoulos sigue siendo la ubicación más ampliamente aceptada. Aunque ningún sitio para el palacio de Odiseo ha obtenido aceptación universal, la búsqueda de la Ítaca de Homero durante los últimos 2 siglos
ha inspirado valiosos trabajos arqueológicos en Ítaca y las islas circundantes, aunque desafortunadamente no arroja ninguna luz sobre el Homero histórico. Además, el descubrimiento de los restos de algún gran palacio o edificio no probaría la existencia de Odiseo como gobernante aquí en la antigüedad. Una persona que compre una copia de la Ilíada o la Odisea a principios del siglo XXI todavía encontrará el nombre de Homero escrito en la portada como el supuesto autor de estas obras. Sin embargo, es debatible si alguna vez existió tal persona, o si existió, hasta qué punto fue realmente responsable de producir los dos poemas épicos más importantes del mundo griego antiguo. La tradición literaria era sumamente vaga respecto a su vida. Había muchas historias diferentes sobre dónde y cuándo nació, y se desarrolló una tradición que afirmaba que era ciego. Pero más allá de esto, y del hecho de que se decía que había compuesto obras adicionales como los himnos homéricos, los historiadores, filólogos y estudiosos de la literatura tienen casi ninguna evidencia con la que puedan reconstruir su vida. En este vacío de información han surgido varias teorías diferentes. Una teoría afirma que Homero fue en verdad un poeta que vivió en algún momento entre los siglos XI y VIII a.C., y que fue en gran medida responsable de producir las versiones orales de la Ilíada y la Odisea, las cuales luego fueron escritas en los siglos VIII o VII a.C., antes de irse estandarizando gradualmente hacia el año 200 a.C. Los defensores de esta teoría señalan las similitudes estilísticas en el lenguaje utilizado en ambos extensos poemas para argumentar que tuvieron un autor común. Otros sostienen que Homero pudo haber sido simplemente un poeta conocido por sus interpretaciones orales de los poemas, y que posteriormente se desarrolló la tradición de que él los había compuesto. Un punto intermedio sugiere que pudo haber sido responsable de la creación de uno de ellos, o que fue una figura clave en el desarrollo gradual de dos poemas épicos que evolucionaron durante cientos de años, a medida que pasaban de una generación de poetas y cantantes a la siguiente. De lo que no cabe duda es que estos dos poemas formaron parte de una cultura literaria y mitológica más amplia que evolucionó en todo el mundo griego durante la primera edad de hierro, una que miraba hacia los días de la Grecia micénica, y que utilizó una guerra, que con toda probabilidad sí ocurrió alrededor de la ciudad de Troya en el oeste de Turquía, como modelo para las historias sobre la guerra de Troya de la literatura y la mitología griegas. Los griegos posteriores de las eras arcaica y clásica crearon historias elaboradas sobre héroes como Aquiles, Áyax y Odiseo, en torno a la guerra de Troya. Homero, quienquiera que haya sido, se creía que era el más famoso de todos estos poetas y escritores griegos del ciclo troyano. Aunque casi nada se puede saber sobre él como persona, su nombre ha resonado a través de los siglos. ¿Qué piensas de Homero? ¿Crees que fue una persona real que al menos en parte fue responsable de producir la Ilíada y la Odisea? ¿O es un personaje mítico y los dos poemas épicos que se le atribuyen simplemente evolucionaron entre los poetas griegos del periodo entre aproximadamente 1100 a.C. y 700 a.C., antes de ser finalmente escritos? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.